Hola, soy Yesenia Guamán y voy a presentarles los ejercicios del proyecto 1 para el programa especializado en ciencia de datos y machine learning con Python, realizado en Jupyter Notebook. Vamos a empezar viendo el ejercicio número 1, que nos dice que debemos escribir un programa que pregunte al usuario o genere las ventas de los últimos 5 días y muestre por pantalla una serie o data frame con los datos de las ventas por producto, el número de unidades y precio unitario, indexado por los días antes y después de aplicarles un descuento del 5%. Para empezar, importamos las librerías NumPy y Pandas de Python. También importamos una librería para imprimir diccionarios en Python de forma legible. E importamos una librería para manipular fechas y horas, el DateTime. A continuación, declaramos las variables dictperiodo ventas, donde se almacenarán las ventas de los últimos 5 días y los datos del producto como cantidad y precio. La variable today, que va a guardar el día de hoy en el formato que acepta el método que vamos a usar a continuación, la función dateRange, ¿no? Y en la variable rango fechas vamos a almacenar el rango de fechas con los últimos 5 días. Y en la variable precio unitario es una lista, ¿no?, con los precios unitarios de los 3 productos. Luego declaramos la función cantidad vendida, ¿no?, para solicitar la cantidad vendida. Como parámetros vamos a recibir el día, el producto y el diccionario donde se va a almacenar. Lo que hace la función es, por medio de un input, ¿no?, recibir el dato de la cantidad vendida por determinado producto en un día también determinado. Si este ingreso es negativo o menor a 0, entonces nos imprime que no puede tener un ingreso negativo y que ingrese nuevamente. Entonces se ejecuta nuevamente la función. Y en caso contrario, el ingreso sea positivo, se almacena en el diccionario, donde la clave es el producto y el valor es otro diccionario que almacena la cantidad, ¿no?, que es el ingreso que se ha recibido con el input, y el precio tomado de la lista. Luego, iteramos cada fecha de nuestro rango. Dentro de esta iteración vamos a declarar una variable ventas, donde se van a almacenar las ventas de cada día, y otra iteración para cada producto, que van a ser 3 productos. Ejecutamos también la función que hemos declarado anteriormente, y lo que va a ingresar es la fecha o el día, el producto y el diccionario. Finalizando esta iteración, en el diccionario general dictperiodo ventas, con clave que tiene el día del rango de las fechas, se va a almacenar la devolución de la función, ¿no?, que en este caso es otro diccionario. Vamos a ejecutar esta parte y nos imprime 5 días atrás, ¿no?, que sería el 16 de este mes, y nos pide la cantidad vendida del producto 1. Ingresamos las cantidades aleatoriamente para cada día, y podemos ingresar también una cantidad negativa. Nos va a decir que no se puede tener un ingreso negativo. Ingresamos nuevamente.
y así. Entonces, para cada día solicita las cantidades vendidas del producto 1, del producto 2 y del producto 3. Este es el diccionario que hemos obtenido, teniendo como clave el día y el dato de los 3 productos vendidos. Luego vamos a construir el data frame a partir del diccionario que tenemos, ¿no? Y lo vamos a almacenar en la variable de fventas. A este data frame le vamos a agregar la columna total y la columna total descuento. En el total se multiplica el precio por la cantidad, ¿no? Y nos sale el resultado. Y en total descuento también, ¿no? Calculamos con el descuento del 5%. Y ese sería el resultado del ejercicio número 1. El ejercicio número 2 nos dice escribir un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y media. El resultado final debe ser una serie con los estadísticos. Entonces construimos primero un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de la empresa. Ya tenemos por cada mes y el dato de 3 clientes, ¿no? Con sus ingresos mensuales. Imprimimos y ese es el diccionario que tenemos. Posterior a ello, creamos un data frame con los datos que hemos obtenido en el diccionario, ¿no? Como index vamos a tener los keys, las claves, y armamos la data, ¿no? Por cada cliente. Para obtener el ingreso mínimo, máximo y media, utilicé la función de script de pandas que nos devuelve, ¿no? Los estadísticos básicos. Entre ellos tenemos el mínimo, máximo y la media. Entonces acá, al imprimir, nos muestra, ¿no? Por cada cliente los datos mínimos, máximos y la media. Como se nos pide como resultado una serie, entonces aquí estoy tomando los datos de una columna, que es del cliente 2, y de este cliente nos muestra, ¿no? Sus datos mínimo, máximo y la media. Luego utilicé el data frame ya transpuesto, ¿no? Cambiamos las filas por columnas y de la misma forma con el data frame transpuesto utilicé la función de script y tomando los estadísticos mínimo, máximo y media. Imprimí y en este caso nos devuelve los estadísticos por meses, ¿no? De enero hasta diciembre, e imprimimos la serie, ¿no? Para febrero, ya tenemos acá. Eso sería el resultado para el ejercicio 2. El ejercicio número 3 nos pide escribir un programa que genere y muestre por pantalla un data frame con los datos de la siguiente tabla, ¿no? Entonces construimos esta tabla, ¿no? Por cada columna y a continuación vamos a generar nuevas columnas a partir de esta tabla. La columna 1 va a ser los gastos sobre las ventas multiplicado por 100. La columna 2
van a ser si es que las ventas son mayores o iguales a 30.000, entonces se va a colocar meta superada. En caso contrario, meta no superada. Y para la columna 3, ¿no? Si los gastos son mayores a las ventas, entonces calculamos el sobregasto, ¿no? Que serían los gastos menos las ventas. Si no, le ponemos en blanco. Luego también obtener el total de las ventas de los últimos 3 meses y obtener el total de gastos de febrero a abril. Ya. Las 3 columnas creadas lo podemos visualizar acá. Ya. Para el caso de la columna 3, únicamente se cumple la condición para, para, para la fila 3, ¿no? Donde los gastos son superiores a las ventas, entonces por eso únicamente se calcula el sobregasto para la fila 3. El total de las ventas de los últimos 3 meses, también seleccionamos el data frame y por filas tenemos del 2 para adelante, que serían los 3 últimos meses, ¿no? El 2, el 3 y el 4, y las columnas, como columna ventas. Realizamos la suma de estos datos y tenemos el resultado, que es 104.700, y el total de gastos de febrero a abril, también tomamos del data frame desde la fila 1 hasta la 3, ¿no? Que es uno menos del final por ser abierto, y como columna los gastos. Nos sumamos estos datos y obtenemos el total de gastos, que serían 77.250. Esos serían los resultados para el ejercicio número 3. Y para el ejercicio número 4 nos dice, ¿no? Con el siguiente fichero, data riesgos CSV, que contiene la información de riesgos de clientes de un banco, escribir un programa con los siguientes requisitos, ¿no? Generamos un data frame con los datos del fichero, mostramos por pantalla las dimensiones del data frame, el número de datos que contiene, los nombres de sus columnas y filas, los tipos de datos de las columnas, y mostramos las 10 primeras filas y las 10 últimas filas. También verificamos si es que tiene datos perdidos o nulos. Y extraemos las 100 primeras filas y las almacenamos en un contenedor. Para esto, en Jupyter Notebook, subí la data de riesgos y entonces ya puedo acceder desde mi cuaderno a ese archivo. Entonces solo cargamos los datos, ¿no? En esta variable con la función readCSV, con la ubicación del archivo, ¿no? Y mostramos la información que nos solicita con la función .info, que son el número de datos que contiene, los nombres de sus columnas y filas, ¿no? Los tipos de datos de las columnas. Y después mostramos las primeras 10 filas, ¿no? Con el método head y el parámetro 10. Y nos muestra acá, ¿no? Los 10 del 0 al 9, las 10 primeras filas. Y para las últimas utilizamos el método tile. Y aquí tenemos
¿no? Las 10 últimas filas. Sería esto. También nos pide verificar los datos perdidos o nulos con el método isNull. No podemos obtener de toda la tabla los que tienen true, son los que tienen datos perdidos o nulos. Y como resumen, hacemos una suma y tenemos por cada columna cuántos datos perdidos se tienen. Luego también nos pide almacenar los primeros 100 registros en un contenedor. Entonces también usamos el método head, pero con el parámetro 100. Y tenemos acá almacenadas las 100 primeras filas. Eso es todo en cuanto al proyecto número 1. Gracias.